Reflexión dominical con el Padre Eduardo Jayen. Reflexión dominical con el Padre Eduardo Jayen. Alabado sea Jesucristo. Todos los días nos levantamos con malas noticias en los periódicos y en los telediarios, en donde se nos informa de la corrupción, del mundo de las drogas, de la violencia que hay en nuestras ciudades. Es un mundo enfermo. Pero si la sociedad está enferma es porque el corazón está enfermo primero, el corazón del hombre. Hoy el Evangelio nos habla sobre un sordomudo. Es el protagonista. Y Jesucristo cura su enfermedad diciendo, Efetá, ábrete. Las curaciones de Jesús son un signo de algo mucho más profundo, que son las enfermedades espirituales. A estas fácilmente las dejamos pasar. Cuando nuestro cuerpo se enferma, empieza a doler la cintura, la rodilla, la cadera o la cabeza, corremos con el doctor. Y al alma solemos dejarla siempre para después. De esa manera nos enfermamos y el alma se va convirtiendo en sorda, muda, leprosa, paralítica, agonizante. Pero esto parece que no nos preocupa. Hablemos de 3 enfermedades que aquejan el alma humana. La primera es la sordera, como hemos visto hoy en el Santo Evangelio, un hombre que no escucha. ¿Cuál es la sordera del alma? La sordera del alma es no escuchar a Dios. Dios habla a través de la conciencia y nosotros sofocamos la conciencia muchas veces. Cuando nosotros obramos bien, sentimos una aprobación y es la voz de Dios que nos dice que lo que hicimos estuvo bien hecho. Y cuando obramos mal, sentimos un remordimiento, es decir, una reprobación, y muchas veces queremos sofocar ese sentimiento. Lo negamos, lo desatendemos, nos fastidia, finalmente lo sofocamos. Y esto es la muerte espiritual. Zaqueo fue un personaje bíblico que estaba en una muerte espiritual, pero gracias a la palabra de Jesús, a la presencia de Cristo en su vida, él pudo despertar su conciencia y decir, me arrepiento de lo que hice y voy a restituir 4 veces más de lo que robé. Cuando la conciencia se despierta, esta es una gracia enorme, porque inicia nuestro camino de conversión y es muy importante que nosotros conservemos una conciencia vigilante, atenta y que sea delicada con las cosas de Dios. Hablemos de la segunda enfermedad del alma, que es la mudez espiritual. El hombre fue creado para alabar a Dios y para hablar con Dios. Orar es eso, orar es hablar con Dios. Y los seres humanos somos la única criatura en el mundo visible que puede hablar con el Señor. La oración es el lenguaje del alma. Y esto es una bendición muy grande porque no tenemos que hacer citas ni pasar por salas de espera, sino que encontramos a Dios a nuestra disposición las 24 horas. Pero esto nos pesa y nos cuesta. Si a nosotros nos cortan el teléfono, inmediatamente hablamos a la compañía para que nos ponga el servicio. Si nos quedamos sin ficha en el teléfono celular, inmediatamente corremos a la tienda a comprar una. O entramos en un lugar en donde no hay Wi-Fi. También nos sentimos hasta angustiados porque no podemos estar conectados a la red. Bueno, con Dios no sentimos la misma angustia y deberíamos de sentirla, porque orar es uno de los consuelos más enormes que tiene la vida. Si no sabes orar, pues como los apóstoles, pídele a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y poco a poco irás balbuceando, hablando cada vez más ágilmente con el Señor que te llevará por caminos de oración.
La tercera enfermedad es la ceguera espiritual. Y esta es la fe que se va debilitando y se va apagando. No hay vida espiritual. Y nos vamos quedando en una oscuridad profunda. Cuando no hay fe, no comprendemos ni quiénes somos, ni a dónde vamos, ni de dónde venimos. Es decir, vagamos en el vacío, sin luz, sin dirección, sin sentido, como Bartimeo, ¿no? El ciego que estaba ahí junto al camino, esperando que Jesús pasara, y él fue con Jesús. Señor, ten compasión de mí, le decía. Bueno, Jesucristo es la luz del mundo. Y el que lo sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Jesús envía a sus testigos con antorchas en la mano para que esos testigos alumbren el camino a los demás. ¡Qué bendición! El que nosotros podamos encender nuestra antorcha, es decir, nuestra fe, en este mundo envuelto en tinieblas. Estas son las tres enfermedades del alma. Repito, son la sordera, la mudez y la ceguera espiritual. Y todo ello nos puede conducir poco a poco a la muerte del alma. Nos podemos preguntar si el alma puede morir. La muerte del alma existe, pero no es como la muerte del cuerpo. El cuerpo cuando muere se disuelve en el polvo, en las cenizas. No es así con el alma. El alma cuando muere es que se va quedando sin vestigios de vida divina, hasta que no hay nada absolutamente. Nuestras almas se crearon para ser amigas de Dios. Dios nos adorna con virtudes sobrenaturales poco a poco y nos va preparando para las bodas con Dios al final de nuestra historia. Pero, ¿qué sucede con el pecado mortal? El pecado mortal destruye esa maravilla que Dios hace en nosotros. El alma mundana se muere a la vida divina. Es como una bomba atómica que pone el enemigo y mata toda vida divina en nosotros. Muchos maestros nos ayudan a sanar y vamos rápidamente al psicólogo o a un especialista o leemos algún libro de superación personal para salir de nuestros problemas. Y bueno, eso puede ser una ayuda, pero queridos hermanos, muchas veces solamente esas ayudas arreglan maniquíes para que parezcan vivos. Jesucristo es el único que puede resucitar al alma. Es el médico del alma y del cuerpo. Por Él fuimos creados, por Él fuimos redimidos. Él nos eligió para que viviéramos en sus moradas. Él nos cura de las heridas y Él nos da su espíritu para que tengamos su misma vida en nosotros. Pidamos a Jesús que cure nuestra sordera, nuestra mudez y nuestra ceguera espiritual. Que la medicina de la gracia de Jesucristo nos salve y en su amor nos cure. Que tengas una bonita semana.